Okay, everyone, this is our second session. We continue working with must. We already explained how do we use, when to use must, in our first video. Okay, guys, so let's read the third sentence. What if you want to check a book out of the library? What do you have to do in this case? What do you need? You must what? What do you need? You must what? You must have a what? What do you need? Adrian? You must have a library card. Yes. You must have a library card. Library card. Very good, yeah. En Estados Unidos sí es muy común que en las bibliotecas públicas se nos proporciona a nosotros, mira, lo borré todo, un library card, una tarjeta de identificación y podemos nosotros sacar libros. You must, perdón. Pues eso a mí me gusta mucho eso. So you must have a library card. Ahí está. There it is. So you must have a library card. Sí, sí, sí. Aquí sí tenemos bibliotecas, pero desafortunadamente no tienen mucho material, ¿no? Muchos libros, no hay muchas opciones. Pero sí, también es la idea. También podemos tener el mismo servicio. Okidoki. Number 4, give me 1 second. Okay, Paulina, are you there? Can you please help us with number 4? Nancy has a job in Chicago, so she earns a good salary according to the law. What she must do. Fíjense que se los estoy planteando como pregunta, ¿no? Fíjense, y les hago aquí una como pregunta. What? Oh, se me cuatrapean aquí los dedos. What she must do. Fíjense, according to the law, what she must do. What, voy a quitar el she y voy a poner Nancy. What Nancy must do. Because since she has a job and she earns a good salary, she's making money. And according to the law, she must what? A ver, vamos a ver las opciones. She must what? I know. Yo ya sé la respuesta. A ver. Esto es lo que hacemos los adultos cuando tenemos un trabajo. Tenemos un ingreso. Tenemos que darle algo al gobierno. A ver, ¿qué es? ¿Cuál será la respuesta? Participen, participen. Anielín, adelante. She must pay an income tax. Yes, very good. Eso es lo siguiente. I'm going to have a screenshot here para que podamos ver las opciones por acá. Yes, she must pay. We must pay an income tax. Yeah, we got to pay taxes, guys. Many, many taxes. So she must pay an income tax. Vean, ¿será para ustedes nuevo este vocabulario? Income tax. A ver, ¿qué significa income tax? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué significa esa palabra? Income tax. Taxes. ¿Qué son los taxes? Es un impuesto. Exacto, son impuestos. Sí, son impuestos. You gotta pay income taxes. Por todo nos cobran impuestos. Por tener un carro, por comprar artículos, o sea, pagamos muchos impuestos. Muchos. Bueno, entonces, number 5, dice, I failed the last, fíjense, se las voy presentando, perdón de continuar.
O sea, vean cómo en preguntas podemos incluir la palabra must. Y no solo el what, puede ser el where, puede ser el when, el why. O sea, podemos incluir el must en nuestro vocabulario de preguntas, ¿sí? Vean ahí, entonces. Y por ahí les voy a ir metiendo preguntas, porque como en esta actividad no vienen actividades específicas para donde vengan incluidas preguntas, pero hey, pero yo siempre les he enseñado, si hay una oración, hay una pregunta, ¿no? Porque a esa pregunta se le puede hacer pues, perdón, a esa oración se le puede hacer una pregunta. Y fíjense aquí esta oración. Perdón, ya quité esto. Vean aquí. I failed the last 2 tests in my biology class. According to my professor, I... Entonces, ¿cómo haría yo una pregunta relacionada a esta información? Entonces, aquí el sujeto va a ser you. What you must do according to your professor. Pues vean, ya mi pregunta la cambié un poquito, miren. What you must do according to your professor. Aquí le tengo. Vamos a ver las opciones. Recuerden, we failed the last 2 tests. Este es el problema. We failed the last 2 tests in biology class. So what we must do. Vamos a ver. Déjeme por aquí poner la línea. We must close the door? No. We must have a passport? No. We must listen to English to the radio and TV? No. We must make new friends? No. We must read English newspapers and magazines? No, I don't think so. What do you think? We must speak English outside the class every day? We must study harder? We must talk to myself in English? We must take one tablet every 6 hours? What we must do? What we must do, or what I must do, according to our professor. A ver, ¿cuál será la opción? Alguien que no haya participado, por favor. Puede ser Paulina, Abril. Alguien que no haya participado, Carlos. I must study harder. Totally, I totally agree. So according to who, Abril? According to who? According to his professor. According to the professor, yes, to the biology professor. You're right. So must study harder. Oh yes, hard. Must study harder. Ahí está. Okie dokie. So, it's coming Jessica. Okay, next question. I want to improve my English. Let me see. I want to improve my English. So according to my teacher, what? Vamos a cambiar el you por el I. I must what? I must. So according, what I must do, according to, aquí ya no habla de professor, habla de teacher. According to my teacher. ¿Cuál es la diferencia entre teacher y professor? ¿Alguien sabe? La diferencia. What I must do according to my teacher. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference between a professor and a teacher? No one knows? Por ello he escuchado como dos diferencias. Una, los profesores son los que dan en la universidad. Esos son professors. Los que enseñan en la universidad, professors. Ya los que enseñamos elementary school, junior high, high school, we are called teachers. Okay, that could be one difference. Okie dokie. So I want to improve my English. According to my professor, I must what? What should I do? No, fíjense que usé el what should I do. Fíjense cómo lo usé. Y no,
Yo debo de usar what I must do. What I must do according to my teacher. Por ahí, pues, lo que pasa muchas veces podemos acostumbrarnos más a usar el should. What should I do? Pero en este caso, como hay una obligatoriedad, no debo de usar el should, sino el must. What I must do. What I must do. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer. A ver, ¿qué debemos de hacer? If I want to improve my English. ¿Nadie? A ver, que haya participado. ¿Alguien que haya participado? Jessica, Paulina, por favor. I must talk to myself. I must speak English outside the class every day. I must read English newspapers and magazines. So if we want to improve our English, according to my teacher, I think there are many options here, you know. What we must do if we want to improve our English. A ver, ¿qué debemos de hacer? Vean las opciones, por favor. Carlos, ¿qué se te ocurre? A ver. ¿Nadie, nadie? ¿Alguien que se pueda leer? A ver, ¿nadie? ¿Alguien que quiera participar otra vez? Adrián? What do you think? I think I must speak English outside of class every day. That's a good option. You know, creo que también pudiéramos también decir, I must talk to myself in English. Or I must read English newspapers and magazines. Yo pienso que puede ser cualquiera de las tres. Cualquiera de estas tres es una buena opción es una buena opción to improve. It's a good option to improve our English, you know. It's a really good option. Cualquiera de las tres. Déjame decirle que leer los periódicos en inglés es sumamente complicado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los reporteros, los que trabajan en los periódicos, los que redactan los periódicos, utilizan el vocabulario, las palabras más difíciles, complejas, de las que no estamos nosotros familiarizados. Déjenme decirles, es muy complicado comprender. Usan, no sé, como que lo hacen adrede, yo creo, como que es la meta de ellos de vamos a escribir aquí un reportaje y vamos a usar las palabras que nadie comprenda. Yo creo que solamente nosotros los nativos podemos comprender, o sea, créanmela, así. Y te quedas tú, ¿qué? Y estas palabras, o sea, porque el vocabulario es muy extenso, de cualquier país, ¿no? Es muy extenso. Nosotros podemos aprender el inglés el inglés general, ¿no? Eh, que es lo que estamos haciendo, ¿no? El vocabulario lo más general posible, que podamos darnos a entender y comprender. Pero todos, por ejemplo, si nosotros inclusive vamos a España, pues vamos a nosotros ver que hay vocabulario en español que jamás hemos visto, o si vamos a Guatemala o Argentina. Y lo mismo pasa en los países del habla inglesa, ¿no? Que hay palabras que solo ellos entienden. Inclusive nosotros, hay palabras, si vamos a un estado a otro, las cosas la llaman diferentes. De diferentes formas llaman las cosas. Entonces cambia mucho las palabras, el vocabulario, el idioma cambia mucho, inclusive de estado a estado, de país en país, aunque sea el mismo idioma, cambia. Y a eso nos enfrentamos, ¿no? A eso nos enfrentamos, o sea. Muy bien. Continuamos. Bueno, vamos a poner por aquí una lección. Hay que apurarnos para terminar este. Ayúdame para terminar. Ayúdame, hay que participar, por favor. Déjame ver. Dice, pues sí hay muchas opciones. Yo creo que cualquiera de las opciones que están aquí podemos hacer. Eso es más. ¿Por qué? Adrián dijo, must speak English outside the class every day. Must speak English outside
Bueno, chicos, entonces vean que es importante esto, hablar inglés. Y pues ahorita lo que quiero hacer, que hablen inglés. A ver, another question. I want to travel abroad according to the law. What I must. Aquí ya no va a ser, se las voy a cambiar, no va a ser el do. Fíjense cómo va a ser what I must have. What I must have. If I want to travel abroad. I don't know. Abroad means outside my country. Abroad means traveling to another country outside my country. That's the meaning of abroad. So if I want to go, for example, to England, if I want to go to Australia, Japan, so according to the law, what I must have. Piensa la pregunta, what I must have according to the law. Who can tell me, please, what I must have? I want to travel to another country. What I must have according to the law? Please tell me. A ver, ¿quién tiene la opción? What I must have. ¿Quién me la dice? Jessica. Participe. Participen. Carlos. Quiero que hablen un poquito. Que sea poquito. Paulina. A ver, Angelina, adelante. I must have a passport. Yes, ma'am. You must have a passport. Es necesario que participen los demás, por favor, para saber que están en la clase, ¿no? Es muy importante eso. So I must have a passport. Very good, Anilin. Thank you, ma'am. So here's the answer. So I must have a passport. Very good. Okay, if you want to become a doctor, what you must do? Aquí ahora voy a usar el do. Ya no es have. Vean. So what you must do? What you must do if you want to become a doctor? Who can tell me? If you want to become a doctor, what you must do? Study harder, or I don't know. Take a look at this. Look at the answers. Puedo cambiar el verbo, miren. Puede ser así. Es más, voy a cambiar la pregunta, miren. Puedo decir, where you must go. Look, if you want to become a doctor, where you must go. A ver, ¿quién me lo dice? Where you must go. Fíjense, la pregunta la hice, como vi la respuesta, pues ya cambié el what you must do. Sí se puede usar la misma pregunta. What you must do. Pero para ser más específico, con la respuesta que hay, hice la pregunta del where you must go. A ver. ¿Quién me la responde? Jessica, Carlos, por favor, Paulina, contesten. Esto que participen. ¿Quién tiene la respuesta? Where is the answer? The answer is right here. ¿Quién me la dice? José, ¿tiene la respuesta? ¿Te puedes poner ahí el de la tabla de las respuestas? Eso. Claro, aquí está. If you want, José, if you want to become a doctor, where you must go, José? Where you must go if you want to become a doctor? Go to medical school.
Very good. You must go to medical school. Pues vean aquí, por eso hice la pregunta así. You must go to medical school. Okay. The next one. Vamos a ver, Jessica, are you there? A ver, la que sigue para ti, Jessica. Active su micrófono para saber que me escucha. I want to know if you listen to me. Okay, Jimmy, Jessica, Jimmy, it's cold outside. Listen, Jimmy, it's cold outside. When you come outside, you... Entonces, vean, voy a cambiar la pregunta. Ahora la voy a hacer con el what. What you must. ¿Y qué verbo voy a usar? Dependiendo de la respuesta. Vamos a ver. Déjenme la respuesta. Ok. Ujú. No la encuentro. Ah, ya. When you come outside, you must. Entonces es con el do. What you must do. Ya vi la respuesta. What you must do, Jessica, when you come inside. Because it's very cold outside. It is very cold outside. Está haciendo mucho frío afuera. Así que cuando tú te metas, ¿qué es lo que debes de hacer? Carlos, ¿quién se anima? Nielin, what you must do when you come inside your house, if it is very cold outside? What is the thing that you must do? It's very cold outside. What we must do? Debería... You must close the door behind you. Yes, ma'am. Yes. We don't want the cold weather to get into our house, so we must. Okay, so right here, Adrian, John's doctor gave him a prescription. So according to the directions on bottle John, can you please read the bottle description? Okay, let me make this bigger. Look. So take one tablet every 6 hours. So what he must do, Adrian? John must take one tablet every 6 hours. Oh, yes, sir. Very good. Thank you. Muy bien, muy bien. That's what he must do. Muy bien. Bueno, chicos, entonces tenemos aquí el must. Tenemos más ejercicios del must. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver, permítanme. Muy bien. Permítanme tantito. Bueno, swimming rules. Swimming rules, must or must not. A ver, ¿cuál hacemos? Déjenme ver cuál hacemos. Una la vamos a dejar de tareita y una sí la vamos a hacer. A ver, vamos haciendo este. Must or must not. Miren, vamos a hablar con la negación, ¿no? Así, ¿se acuerdan que hablamos de la negación del should? Vean aquí, miren. Cuando tenemos el should, fíjense aquí, podemos negar de la siguiente manera, ¿no? Que puede ser de la siguiente manera. Should not. Puede ser así. Should not. O puede ser abreviándolo. Shouldn't. Que puede ser shouldn't. We can use this. So vean las dos opciones. Should not and shouldn't. En el caso de must, fíjense aquí, tenemos must and must not. Entonces, en este caso del must,
no hay una abreviación. No hay una abreviación. No es de que vamos a decir, oh, you must. No hay. Quisiera inventar una. Como si fuera el shouldn't. ¿Cómo pudiéramos decir el must not? Así como se abrevia el shouldn't. ¿Cómo pudiéramos inventarlo? Ah, no, mustn't. ¿Cómo pudiera ser? Si lo inventáramos. Must not, must, no sale. No, mustn't, no. No se puede, no me llega. Es más fácil el shouldn't. Should not, shouldn't, must not, mustn't. ¿Cómo sería? Mustn't, pero no. Entonces no hay una tal cual como se hace aquí, miren. Vean aquí. Entonces no van a hacer esto. Vean aquí. Esto sería incorrecto. No vayan a hacer esto. Esto no existe. Esto que está aquí no existe. Lo voy a poner de color rojo. No existe, ¿no? Vayan a copiar, no así que, sí, el profe lo hizo. No. Esto, así como lo dice con el shouldn't, no existe, ¿no? La única forma de abreviar es de esta forma, must not. Okidoki. Entonces, ahí les cuento. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. So you're going to give me an option. You must or must not. Okay. So take a look at this woman right here. Her name is Beth. This is her name. So her name is Beth. Beth. So she's going to have a surgery. I think she's very ill. Says, what is her doctor going to tell her after the surgery? A ver, ¿qué es? ¿Alguien me puede interpretar la pregunta? ¿Quién me puede interpretar la pregunta en español? What is her doctor going to tell her after the surgery? ¿Quién me la interpreta, por favor? ¿Quién me puede interpretar la pregunta? ¿Adrián? Pues podría ser, ¿qué le va a decir su doctor después de la cirugía? Así es. Pues vamos a ver qué le van a decir, qué les parece. Dice, uno de lo que le puede decir es lo siguiente. Pues acuérdense, imagínense, le van a hacer una cirugía. Vamos a ver qué le va a decir el doctor. She must take her medicine. Of course, she must take her medicine. What about says here? ¿Qué será? ¿Qué opción podemos darle aquí? She must go to work next day. Or she must not go to work next day. ¿Cuál sería aquí la opción correcta? ¿Qué creen que le va a decir el doctor? What do you think? ¿Qué opción, chicos? She must not go to work next day. Yeah, you had a surgery. Very good, Abril. What about number 3? She must rest or she must not rest? What do you think? Danielin? She must rest. She must rest. Yes, very good. What about number 4? She must lift heavy objects for several weeks or she must not lift several objects for weeks. What do you think is the answer? She must not. No, right? It's dangerous. She had surgery. I know, so she must not. She must not, Leslie. What about number 5? She must call her doctor if she gets a fever, or she must not call her doctor if she gets a fever. Porque si te hacen cirugía y de repente a los días te da fiebre, esa es como una indicación de que tienes una infección. Y ahí está mal. So, what do you think is the answer? What she must do. Y les pongo otra vez como pregunta, miren. No, pero es el doctor. Sería, what he must say. Ahí está. What he must say. Ahí está. Cuando hablo del he, hablo del doctor, ¿no? What the doctor must say. Puedo ser
cambiarlo así. What must the doctor must say? What do you think? So she must call the doctor. She must not call the doctor, or she must call the doctor. What do you think? So she must, right? What about the last one? She must not stay quiet, or she must stay quiet. This is a weird request. That is weird. Shallow, the opposite of deep. ¿Alguien? ¿Qué será las 6? Cuando alguien le aplica una cirugía, ¿debes de estar callado o no? What do you think? You Según must, yo, no. no, you must not stay quiet. Right? No. Okay, very good. Oh, bueno, como ya terminamos, podemos también lo mismo acá, ¿no? Vamos a aplicar lo mismo, el must not y el must. Vámonos para acá arriba. Vamos a hacer la que sigue también. Aquí vamos a hablar de las reglas de una piscina, a pool rules, ¿no? Entonces vean cómo el must, pues sí se aplican en reglas, en reglamentos, en leyes. Dice, swimmers must take a shower before entering the pool. Esto siempre lo leemos, no sé si les ha tocado. So what about number 2? Small children must be with the parent, or small children must not be with the parent. What do you think? What do you think small children do? Must or must not? What do you Must. think? Yeah, must. They must be with the parent. Vean cómo estamos usando la forma regular del verbo. Must be, ¿no? Fíjense. O sea que no estamos usando el am, el is, el are, ni el was, ni el were. No. La forma regular. ¿Por qué? Porque es un verbo modal. So must be. Fíjense. Non-swimmers must not go in the deep end of the pool, or must go in the deep of the pool. What do you think? What is the answer? If you don't know how to swim, not swimmers, look at that, not swimmers. I think they must not, right? They must not go in the deep. What about number 4? Non-swimmers? It's must not or must? Must wear life jackets. Swimmers. ¿Qué significa shallow? Por aquí viene la definición de shallow al final. The opposite of deep. Entonces, swimmers, what do you think? Must or must not dive? ¿Saben qué significa el verbo dive? ¿Ustedes? ¿Quién tiene idea qué significa el verbo dive? Bucear. No, eso es, bueno, estás arriba y haces esto. Estás ahí parado arriba y Clavado. esos son clavados. Esos son, oh no, a ver, diving, también sí. Dive in the shallow end of the pool. Pero dive, bueno, también puede ser como bucear. Fíjate, Nielin, también. Viéndolo así, sí, es como bucear. Sí, es bucear. Pero shallow es como la parte más... ¿Cómo será la parte? La parte menos Más honda. bajita. Sí, más bajita. End of the pool. Yo diría the beginning, porque nuestras piscinas no están en el final de la piscina, sino están en el inicio de nuestras piscinas. At the beginning of the pool. Not dive in the shallow. Bueno, pues ahí está. Must not, okay? Non-swimmers must jump off the diving board. Aquí está, mira, diving board. Esa es la tabla donde te vas a tirar clavados, ¿no? The diving board. So, non-swimmers must jump off the diving board. Or must not. What do you think? What do you think? What do you think? I think must not. Si no sabes nadar, pues no te tires de la tabla, ¿no? De clavados. Must not jump off the board. Muy bien.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que con esto ya cubrimos todos los ejemplos del más. Por ahí les voy a dejar, esta va a quedar como de tareita, esta que está aquí, para que ustedes la hagan en su casa. Esta va a ser de tareita. Homework. Por ahí la pueden ustedes hacer, vean. Pues está muy facilito, ¿no? Vean lo que pueden hacer. What do these street signs mean? Check all possible meanings. It could have more than 2 meanings. Check it out. So here, take a look at this. So, en el próximo video vamos a iniciar con este tema, para no iniciarlo ahorita. Entonces, como ya terminamos este tema, vamos a adelantarnos ahorita a nuestro break y son las 11 más o menos, como son las 11:20. Déjenme ver. Entonces we are coming back at 11:35. We're going to come back at 11:35, guys, ¿ok? Vamos a regresar a esta hora.